identidad es algo que nosotros debemos de trabajar continuamente en nuestras iglesias, en los lugares donde Dios nos ponga, con los amigos con los que podamos compartir, en los discipulados, en los grupos en casa, porque necesitamos tener esa identidad como hijos. Porque el enemigo dice que vino para matar, hurtar y destruir, para robar la identidad que Dios nos ha dado como hijos. El diablo sabe, y él es bien astuto y es bien sutil y no ha cambiado, pero él sabe que cuando nos quita la identidad de hijos, nos está quitando el potencial que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿sí? El potencial que nosotros podemos desarrollar como hijos de Dios. En Génesis, en el capítulo 3 verso 9, encontramos ahí una historia bien interesante. Mas Jehová dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya había pecado, pero dice, y tuve miedo. Y él conocía de Dios, porque él hablaba continuamente con Dios, conocía de Dios, pero dice que tuvo miedo. Y si algo el enemigo quiere que nosotros tengamos es miedo y temor, ¿sí? Él infunde miedo y temor. ¿Y saben qué es lo peor? Que después de que nosotros pecamos, lo que él infunde es miedo y temor. Y hacemos a un lado la identidad que tenemos como hijos, ¿sí? Y aquí viene la otra parte, donde nosotros decimos, bueno, Dios ha venido a nuestra vida, nos ha perdonado, nos ha limpiado, y eso es interesante y eso es bueno creerlo. Pero también el enemigo es bien sutil. Y cuando nosotros pecamos, es lo que trae e infunde en nosotros es miedo y temor. ¿Sí? Y él viene y nos dice, no, pues Dios ya no te va a perdonar. Y nos empezamos a aislar y empezamos a perder la identidad de hijos que debemos de tener. ¿Sí? Y hay una historia bien interesante que Shani se las va a narrar y yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero la Biblia la narra bien interesante. En capítulo 15 de Lucas, Lucas 15, del 11 al 23, 24, nos narra acerca de la parábola del hijo pródigo y esa la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero lo interesante es que, bueno, ya sabemos que el hijo menor, él quería pues gozarse de la herencia que el padre le tenía preparada y se anticipó al tiempo. Y dice en el versículo 13, y que ahí desperdició lo que el padre le había dado, ¿verdad? Y llega un momento, y ya conocemos la historia, que bueno, que estaba ahí ya sin tener que comer y estaba peor que un jornalero. Y él decía, ¿verdad? Bueno, aunque sea que regrese a la casa de mi padre, entonces regrese, pensar en la casa de su padre de nuevo, ¿verdad? Y aunque sea como uno de sus jornaleros, tipo él, ¿verdad? Pero dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fíjense, qué tremenda la palabra que él quería decir. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y nosotros sabemos que hay ex esposas, no hay ex hijos, ¿verdad que no? Hijo es hijo. Y él todavía decía, estaba pensando decirle, yo le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Hazme como a uno de tus jornaleros. Era tanta la desesperación y ya había perdido la ubicación de lo que realmente él era, que era hijo. Aunque sea un jornalero, voy a llegar ahí con mi padre y que me diga que trabaje, pero ya no quiero estar aquí pasando todas estas penas. Y creo que lo que hablábamos el martes, hemos pasado todos, yo estoy segura que si yo les pregunto a cada uno, todos hemos pasado diferentes situaciones, pero en medio de esas no nos podemos olvidar que somos hijos y que el Padre está con nosotros. Y es ahí cuando nosotros nos tenemos que apropiar de sus promesas como hijos. Y entonces llega y dice que el Padre fue movido a misericordia. Fíjense que cuando nosotros estábamos, que nos diagnosticaron COVID, lo que nosotros vimos en todos esos 15 días que estuvimos guardaditos fue la misericordia de Dios. La misericordia. Y dice el Padre, aquí en el versículo 20, dice que el Padre estaba lejos, lo vio su Padre y fue conmovido, dice, a misericordia.
y corrió y se echó a su cuello, lo abrazó. Y yo digo, nuestro Padre, Él siempre está dispuesto a abrazarnos, no importa las circunstancias, no importa los fallones que nosotros como hijos tengamos, Él nos ama tal y como somos y se extiende a misericordia con nosotros. Dice, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Yo digo, ninguno que somos dignos, pero Dios nos ha bendecido de una manera tan especial, ¿verdad? Nos justificó el Señor a nosotros, ¿verdad? Por su sangre preciosa. Y entonces somos hijos, y Él nos ama de esa manera. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Yo me imagino a él con esa emoción de verlo y de decirle, traigan esos vestidos, es mi hijo al que yo amo. Y así nos habla el Señor a nosotros cada día. Tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Y entonces le dice, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y bien interesante, porque dice, y traer becerro gordo y bueno, y hace la fiesta, porque mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era. Yo no sé cuántos estamos en una mentira, muertos, de que ya no somos hijos, que el Señor ya no nos ama, que no vamos a encontrar esa gracia delante de Él, ¿verdad? Y dice, y ha revivido, se había perdido, y es allá es el versículo 24, dice, y comenzaron a regocijarse. El Padre lo abrazó, lo perdonó, no lo hizo sentir culpable, no empezó a decirle, pero tú estabas haciendo, el Señor no nos anda recordando. Cuando el Señor perdona, perdón. Y dice, uh, perdón, dice, es más, lo hizo sentir como hijo, es más, hizo fiesta porque había regresado. Hizo fiesta. Y el Señor quiere hacer fiesta. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él, yo me imagino al Señor con sus brazos, que Él quiere abrazarnos todo el tiempo, cuidarnos todo el tiempo, siempre que nosotros se lo permitamos, ¿verdad? No somos jornaleros, no importa cuánto te apartes o cuánto tiempo llevas lejos, tú no eres jornalero, tú eres hijo. Y no hay ex hijos. Como somos hijos, siempre vamos a ser hijos. ¿Sí? Y esta historia a mí me gusta mucho porque refleja lo que muchas veces hemos hecho como hijos, el alejarnos. Sin embargo, el Padre siempre, siempre, Él va a estar con los brazos abiertos para perdonarnos y recibirnos con amor. Algo que me encanta de esta historia también es que viene el padre y le pone anillo. Y en esa época el anillo llevaba una insignia familiar, ¿sí? Una insignia familiar. Yo creo que este cuate cuando salió de ahí, de ahí de la casa del padre, yo me imagino que llevaba anillo. Y me imagino que por ahí lo dejó vendido, ¿no? Sí, él había perdido esa identidad de hijo. Y cuando viene con el padre, le pone anillo, ¿sí? Porque ese anillo significaba la identidad de familia, la identidad de hijo. Y es restaurada esa identidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, es restaurada esa identidad de hijo que somos, ¿sí? Cuando nosotros conocemos y reconocemos que somos hijos de Dios, todo lo bueno del cielo viene a nosotros. Todas las promesas del cielo se alinean para comenzar a manifestarse en nosotros como hijos de Dios. Me gusta una escritura que está en el Salmo 8, verso 3 al 5, que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Estamos hablando del hombre como criatura. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho, dice, poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nosotros somos valiosos para Dios. Somos hijos de Dios, ¿sí? Y nos hizo, dice, poco menor que los ángeles y nos coronó de honra y de gloria. Esto quiere decir que nosotros somos importantes para Dios.
somos importantes para Dios. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versos 16 al 17, voy a pedirle aquí a mi esposa que lo lea con la voz angelical que tiene. Romanos capítulo 8, versos 16 al 17, encontramos un tesoro muy especial y una promesa de parte de Dios para nosotros como hijos. Uh-huh. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, uh-huh. Me encanta esto porque dice que somos hijos, ¿sí? Dice, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice, también somos herederos y coherederos con Cristo. Como coherederos, como herederos, perdón, como herederos. Nosotros tenemos a nuestra disposición todo, oigan esto, no solo unas cosas, todo lo que le fue dado al Hijo, ¿sí? Y si somos coherederos, todo lo que le fue dado a Cristo, también nos lo fue dado a nosotros, ¿sí? Todo, no hay unas cosas nada más, porque somos hijos, y si somos hijos, herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Lo que tiene Cristo también me fue dado a mí. Por eso dice la Biblia que todo lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado también en el cielo. Y Pablo lo interpreta también de una forma como que nos confronta. Bueno, hay privilegios de ser hijo, ¿sí? Hay privilegios de ser hijo, pero también, si somos hijos, dice, también vamos a padecer juntamente con él, ¿sí? Si sufrimos con él, dice, también tendremos parte con él en su gloria. Eso significa que como hijos de Dios, no, miren, muchas veces hemos predicado y se ha escuchado desde los púlpitos un evangelio de oferta, ¿no? Venga a Cristo y sus problemas van a cambiar. Venga a Cristo y las cosas van a ser diferentes. Y ese es un error, ¿sí? Porque las cosas no se ponen a veces tan diferentes, porque a veces vienen aflicciones y vienen circunstancias a nuestras vidas. Y a veces las cosas no cambian de la noche a la mañana. Lo que sí es cierto es de que Dios nos empieza a tratar como a hijos y nos empieza a dar de su presencia para poder enfrentar las circunstancias, ¿sí? Pero no viene, sos hijo y ¡pum! Se quitaron todas las cosas. No, nosotros hubiéramos dicho que a nosotros nunca nos hubiera tocado pasar por el COVID, por ejemplo, porque somos hijos, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, las circunstancias vienen para sacar lo mejor de nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Eso se nos dijo. Y eso nos lo dice a nosotros. Señores, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por circunstancias difíciles. Pero Jesús dice, pero no tengan pena, porque yo estoy con ustedes. Además, yo ya vencí el mundo, ya lo vencí. Entonces no se preocupen. ¿Van a tener aflicciones? Sí. ¿Van a pasar circunstancias? Sí. Pero yo voy a estar con ustedes. Dice que en nada, dice, se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que vamos a tener con el Señor, ¿sí? Nada se compara. Todo lo que hemos pasado, y a nosotros nos ha tocado pasar un montón de cosas, buenas y malas, ¿sí? Y a veces uno recuerda más las malas, ¿no? Porque ahí es donde Dios trata con uno y en formar carácter. Pero Dios se ha manifestado, como decía Luis, se ha manifestado en nuestras vidas en todo este tiempo. Hemos pasado por circunstancias buenísimas, hemos disfrutado de mucha abundancia, pero también hemos sido agradecidos con Dios cuando nos ha tocado pasar por escasez también. El problema básicamente no radica en nuestras circunstancias, sino cómo enfrentamos las circunstancias, cómo nos enfocamos nosotros de acuerdo a las circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque cuando pasamos por circunstancias difíciles, es muy fácil desviar nuestra mirada del Señor. Es muy fácil desviar nuestra atención. Y de eso quiere hablar Shem.
Muchas veces, pues dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, eso es lo que dice la palabra. Pero muchas veces nuestros ojos se desvían por las mismas circunstancias, ¿verdad? Las noticias. Por ejemplo, hoy estaba trabajando y me sale la noticia del volcán de Pacaya, no sé si han escuchado, pero aquí el volcán está haciendo erupción y que ahora hizo otra fisura. Y yo decía, Señor, bendice a esas personas porque está cerca de las comunidades. Y bueno, y uno empieza a pensar en esto, pero el poder uno confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, que es que esto es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Su soberanía, que Él está en control de todas las cosas, aunque a nuestros ojos pensemos que no, pero Él está en control de todo. Y a veces nosotros desviamos nuestra mirada en, en las redes, en lo que dicen las redes sociales, en lo que dicen las noticias. Yo me recuerdo que mi mamá, pues, mi papá ya falleció hace varios años, pero mi mamá le decía, no estés viendo el periódico, no estés viendo el periódico, porque te vas a enfermar de tanto ver las noticias, ¿verdad? Porque entonces todo eso es lo que uno está leyendo, todo lo que uno puede actualizarse con las noticias, ¿no? Pero siempre guardando nuestro corazón y no dejar de confiar en el Señor, ¿verdad? Como padre. No somos los únicos que hemos pasado circunstancias. Cuando vienen estas circunstancias, yo puedo orar, yo puedo bendecir a los demás. Hermanos, de verdad, nosotros fue una experiencia muy especial esto del COVID, porque en medio de eso, un hermanito estaba de México, Uh ¿verdad? -huh. Se puso muy mal con el COVID, sus pulmones estaban a punto de estar colapsando sus pulmones, tuvieron que llevar a otro lugar y nosotros estábamos ahí guardados, pero el Señor nos permitió tener esos tiempos fuertes de oración por personas que nos enterábamos que estaban enfermos. Entonces, estas circunstancias, como decía Alex, nos sirven para ver el poder de Dios sobre nosotros, porque Él se va a glorificar. Cada vez que el Señor hace algo sobre nosotros, el nombre de Dios se glorifica, porque Él es, cuando reconocemos como hijos, que Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el guardar nuestro corazón para Él. Y yo creo que en ese momento nos ha dado más, como que abrió más nuestro panorama de todas las necesidades y todo lo que podemos hacer en el Señor y cómo Dios nos puede usar. Así que como hijos, nosotros tenemos que aferrarnos, como les decía anteriormente, a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué pasamos por circunstancias difíciles? Yo creo que a ninguno de nosotros que nos ha tocado pasar por circunstancias, decimos, ah, qué chilero, voy a pasar por esto difícil. ¿Va que no? Definitivamente nadie, yo creo que seríamos algo locos si, ala, qué bonito, ¿verdad? Enfrentar esta situación tan difícil que ha venido a mi vida. No, yo creo que no. Pasamos por circunstancias difíciles, pero Dios saca lo mejor de nosotros como hijos, ¿sí? Dios saca lo mejor de nosotros como hijos. Todo lo que Él ha venido formando en nosotros por mucho tiempo, hay momentos en que saca a flote lo que nosotros hemos recibido, tanta promesa que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Cuando pasamos por circunstancias nosotros y después vemos hacia atrás y vemos la misericordia, la fidelidad, la provisión de Dios, decimos, gracias Señor. Y no porque seamos nosotros, que pilísimas, ¿verdad? O algo por el estilo. No, simplemente es porque la misericordia de Dios ha sido con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos hijos, ¿sí? Entonces hemos podido ver el cuidado que Dios tiene para nosotros como hijos. Pasamos por circunstancias, pero ahí ha estado Dios con nosotros, ¿sí? Lo último que comentábamos con ustedes es lo que nos permitió pasar el COVID. Y Jenny decía algo, miren, en este tiempo de circunstancias, por muy difíciles que sean, podemos hacer cosas diferentes, bendecir a gente, apoyar a gente, orar por la gente. Porque muchas veces no, pues yo soy el que necesito. Y no es así. Nosotros tuvimos tiempos de oración, de intercesión, por gente que nosotros sabíamos que la estaba pasando muy mal con el COVID. Personas en México que conocemos, que estaban pasando tiempos críticos.
A este hermano que es un pastor lo tuvieron que llamar a México por un tratamiento. Y nosotros estuvimos orando todas las noches nos poníamos a orar e interceder por él. Y Dios ya empezó a hacer un milagro en él, ¿sí? Dios empezó a hacer un milagro en él. Nos reunimos con él los días lunes, lo vemos, ya está bien, ¿me entienden? Podemos estar orando e intercediendo aún en medio de nuestras circunstancias. Me llamó la atención en ese tiempo que estábamos encerrados que pasó una señora tocando aquí a la casa y salió una de mis hijas y le dice, perdone, queremos ver si no tiene ropa que le sobre. Y entonces mis hijas no entraron solo a traer ropa, entraron a traer una bolsa de víveres y se la dieron, ¿sí? Y pudieron bendecir a esta señora. Cualquiera podría decir, ah, los que necesitábamos éramos nosotros. Pero ¿saben una cosa? Dios nunca se queda con nada. Y en la tarde, porque eso fue en la mañana, y en la tarde tocaron a la puerta cuando venían unos hermanos con bolsas de víveres también para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, lo que sembramos en el reino, Dios lo multiplica y nos lo devuelve. Y no sembramos para recibir, ¿sí? Sino que sembramos por la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dios a todos nos ha bendecido. El mayor problema que encontramos siempre es de que nos enfocamos muchas veces más en lo que nos hace falta, en lo que quisiéramos tener, y nos olvidamos de ver todo lo que Él nos ha podido bendecir, porque nos desviamos muy fácilmente, desviamos muy fácilmente nuestra atención de todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Somos herederos de Dios. Estamos sentados a la mesa juntamente con Cristo. Y si estamos sentados a la mesa juntamente con Él, somos partícipe de todas las bendiciones de Dios. Quiero terminar con una oración que es una oración de Jesús para nosotros, ¿sí? La oración de Jesús que nos la comparte Juan en su capítulo 17, verso 20 al 23, y me llamó mucho la atención y me impactó mi corazón cuando Jesús empieza a orar y dice, mas no ruego, dice, solamente por estos, hablando de sus discípulos, no solamente ruego por estos, sino también, dice, por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos, ¿sí? Orando. Jesús ya estaba orando por nosotros, para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, hablando de todos los que hemos creído, seamos uno, ¿sí? Uno en el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ahí está el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22 me encanta. La gloria, está hablando Jesús, está orando Jesús. La gloria que me diste, dice, yo se las he dado a ellos para que sean uno. Oigan esto, la gloria que me diste, todo el poder que fluye en mí, todo lo que me has dado, yo también se lo he dado a ellos. ¿Me entiende? Eso es ser uno coheredero juntamente con Cristo. Y el propósito es para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y me encanta este verso 23 cuando dice, yo, dice Jesús, en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, así como me has amado. Hermanos, el amor del Padre que Jesús recibió es el mismo amor que ha depositado en cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo, herederos de Dios. Si Jesús está orando por nosotros, está dándonos toda su gloria, todo el poder que fluyó a través de él, lo ha depositado en nuestras manos, lo ha depositado en nosotros. Esto es como ir a comer buffet, ¿sí? Ir a comer buffet y ver tantos platos tan deliciosos y ver tantas promesas a través de toda la escritura que Dios
ha depositado para nosotros y que nosotros podemos agarrar, tomar cada promesa, hacerla para nosotros, ponerla en nuestro corazón, creerla. ¿Qué promesas, por ejemplo, encontramos en la Biblia? ¿Sí? Uno, que somos hijos. ¿Sí? Una es que somos hijos. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder de ser hijo de Dios. ¿Qué dice Isaías 53? Que él llevó, ¿qué dice? A ver si se la saben. Esa es una escritura, miren, esa es una escritura que nosotros debemos de hacerla viva en nosotros, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Si estamos pasando, hermanos, por alguna enfermedad, por sus llagas hemos sido curados. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Esa promesa se alineó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Me encanta aquella escritura de aquella mujer que fue encontrada en adulterio y que Jesús le dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. Hermanos, ni Dios nos condena. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Esa es una promesa grande para nosotros. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo lo malo. Hermanos, tanta promesa atesorada y Dios no nos juzga ni nos condena. Todo lo contrario. Él viene a redimirnos. Él viene a limpiarnos. Y dice, si alguien está enfermo entre vosotros, vayan los ancianos de la iglesia, oren por ellos, y pongan sus manos para que esa oración de fe, el enfermo reciba sanidad. Tantas promesas que nosotros encontramos en la escritura. Jenny les comentaba el martes, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, ¿cuántas promesas hay disponibles para nosotros? Yo les diría, sírvanse de ese buffet de promesas que Dios tiene para nosotros. Atesórenlas, créanlas, porque hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Si estamos sentados a la mesa, disfrutemos de estar sentados a la mesa como hijos. No somos invitados, somos hijos. Amén. Yo quiero orar. No sé si alguien quiere decir algo antes o me permiten que oremos, ¿ok? Después. Hay una escritura que Jenny quiere compartir con ustedes antes de que oremos. Como hijos, Dios, créanme, yo sé que cada uno de nosotros, por ejemplo, te decía Luis, yo creo que esa espalda la conozco, si era Teresita, uno conoce a sus hijos. Y fíjense que el Salmo 139 dice, ya el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Miren cómo nos conoce el Señor. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Así que mi papá me conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esto es, no lo puedo comprender. Y aunque no lo podamos comprender, Él nos conoce y nos ama, tal y como somos. Entonces, la invitación de hoy es que nosotros regresemos a nuestra identidad de hijo, porque tenemos un Padre poderoso que nos conoce, que nos ama y nos quiere bendecir. Hace años a mi hija Mariale, la segunda, la tuvimos que llevar a Prosiegos allá en Guatemala porque tenía un problema en el ojo, no veía. Y los doctores
se admiraron de esta situación, que llamaron a todos los médicos para que vieran, porque era un caso entre miles. Y cada vez que orábamos con mi esposa en la noche por mis hijas, porque siempre, yo siempre pensé en algo. Yo le voy a cambiar la historia a mis hijas. Y entonces empecé a hacer algo diferente que a mí me hubiera gustado que hicieran mis papás conmigo, ir a orar a mi cama. Y entonces todas las noches llegaba y las llegaba a tapar y llegaba a orar por ellas. Y siempre que oraba por Mariale, la segunda, siempre decía, y por mi ojo, y por mi ojo. Y oramos, y por el ojo de Mariale, Señor, para que tú traigas sanidad. Y orábamos. Pasaron los años. Nos recomendaron parches, lentes y un montón de cosas. Pasaron los años. Y un día, casualmente, en Huehuetenango, eh, yo empecé a tener unos dolores de espalda y de piernas terribles. Me diagnosticaron una hernia cervical. Y el doctor me dijo, operación, urge operación. ¿Y cuánto cuesta una operación? 25,000 quetzales. Wow. Y 25,000, ¿de dónde lo saca uno, no? Y entonces dijimos, bueno, Señor, vamos a orar. Llegaron unos americanos a hacer una actividad donde yo trabajaba y me dijeron, Alex, queremos hacer la actividad, pero queremos que vos te encargues de toda la actividad. Ellos eran unos misioneros y querían hacer una actividad evangelística con pastores y con iglesias. Y entonces yo le dije, ok, yo voy a encargarme. Y me costaba, yo caminaba así, me acostaba en la cocina, en el comedor así, porque yo no podía estar acostado. Y me invitaron ellos, me dijeron, hoy en la noche vamos a tener una reunión de sanidad y queremos que llegues. Y llegamos con mi familia y empezamos a danzar, a disfrutar del tiempo del Señor. Al ratito empezaron a orar por nosotros. Me dice, Jenny, yo solo vi que te levantaban, que te agarraban de las piernas, que te estiraban, que, híjole. Y Dios me sanó. Y cuando nos juntamos al final, porque todos andábamos regados ahí siendo ministrados, María le dice, llorando, tenía cuántos años María, como unos 10 años más o menos, y llorando y decía, yo no podía leer eso, y ahora ya lo leo. Dios me sanó, ¿sí? Les cuento esto, ¿por qué, hermanos? Porque esa es la identidad de hijos, ¿sí? Identidad de hijos. Todas las cosas nos han sido dadas a nosotros en Cristo Jesús. La sanidad está disponible, ¿sí? Por sus llagas hemos sido curados. No creemos en los que los médicos han dicho de las secuelas, porque no hemos pasado por secuelas. Ya tenemos 3 meses. En la Tana, sí. Muchos años. En la tanatá de años, en eso sí. Pero en las secuelas de esto no, porque Dios hace una obra y la hace perfecta en nosotros. ¿Sí? Dios es perfecto y pone su perfección en nosotros. Y Él quiere, hermanos, que nosotros disfrutemos de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por perdón también, porque muchas veces nos alejamos de esa identidad como hijos y nos alejamos del Padre. Y Dios quiere que volvamos a Él, que nos alineemos a su voluntad. Y queremos orar por ustedes. Así como mi hija pedía siempre, y por mi ojo, si estás pasando por alguna situación de enfermedad, Dios va a obrar en tu corazón y va a obrar en tu cuerpo en este momento, porque Él está ahí contigo. Señor, en este momento, Señor, reconocemos como tus hijos que todas las promesas del Padre han sido alineadas para bendición de nosotros, tus hijos, los que hoy estamos conectados en esta plataforma.
Tú, Señor, estás alineando tu voluntad para nosotros. Y tu voluntad dice, Señor, tu palabra, que es buena, agradable y perfecta. Señor, nosotros oramos por aquellos hermanos que se han alejado, de ti, Señor, que han pensado que tú no los oyes, que han pensado que tú no los escuchas, que tú no los ves, que tal vez, Señor, no merecen ni siquiera ser hijos. Hoy queremos orar por ellos, Señor, para que su corazón hoy, Señor, esté sensible a la voz de tu Espíritu Santo, diciéndoles que son hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Oramos por ellos, Señor, porque tú traigas perdón a sus vidas. Oramos, Señor, si se han alejado, si han renegado contra ti en algún momento. Oramos porque tú traigas paz y sanidad a sus corazones. Señor, oramos por cada uno de ellos, para que se pueda manifestar ese amor del Padre en este momento, que los abrace, que ellos sientan tus brazos de amor, Señor. Inúndalos de tu amor, Padre. Inúndalos de tu amor. Oramos porque tú los inundes con un amor especial en este momento, que ellos puedan sentirse amados, que ellos puedan sentirse protegidos por ti como Padre, que ellos puedan identificarse contigo como hijos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que tal vez han pasado por salud, porque necesitan sanidad para sus cuerpos. Tal vez han pasado por el COVID y el COVID tal vez dejó alguna secuela. O tal vez, Señor, han pasado por otro tipo de enfermedad. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Oramos, Señor, para que tú envíes una palabra de sanidad a sus cuerpos. Toca sus cuerpos. En el nombre de Jesús oramos. Trae sanidad a ellos. Oramos por sus cuerpos, para que haya una restauración en su sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, en el nombre de Jesús, porque traigas una restauración completa a sus cuerpos. Tú eres poderoso, Señor. Señor, hay tantas promesas que tú nos has dejado. Oramos por mis hermanos. Señor, oramos por nuestros hermanos que te sirven, Señor. Oramos, Señor, por Luis Porteres, Señor, por Luis Alburez también, Señor. Oramos por Jorgito Carrera. Oramos también, Señor, por hermano Carlitos Palma. Oramos, Señor, por ese llamado que tú, Señor, un día les hiciste a ellos. Y que yo sé, Señor, que ellos han dado su vida, Señor, por ti, Señor. Oramos, Señor, para que tú les sigas usando a cada uno de ellos, porque el trabajo en ti no se ha terminado para ellos. Bendecimos, Señor, sus generaciones. Bendecimos a sus hijos y a sus hijas. Bendecimos a sus nietos. Gracias, Señor, porque tú has levantado a través de ellos generaciones que siguen proclamando tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y recibimos cada palabra y cada promesa en nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Recibimos todas esas bendiciones que nos están dando en el nombre de Jesús. Las recibimos con todo el amor que viene de ustedes también. Y qué hermoso poder tener esa certeza de ser hijos. Yo creo que ustedes hoy han tocado un tema que para mí es uno de los temas más importantes de la vida, porque fue la razón por la que vino Jesús para hacernos hijos, para rescatarnos y regresarnos al corazón del Padre. Entonces, para mí esto es muy, muy significativo y siempre estamos aprendiendo algo nuevo como hijos y descubriendo beneficios que los hijos tenemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, qué hermoso. Saben que algo que me ministra mucho también y que creo que es muy buen ejemplo
es de que ustedes han sido muy buenos siervos de Dios, pero su identidad no está en ser siervos, sino en ser hijos. Han dado un servicio a través de ser hijos, y por eso creo que puede ser una de las razones por las que veo que disfrutan tanto el servicio, porque no lo hacen como siervos, sino como hijos. Y eso nos enseña muchísimo a cada uno, y nos causa gozo de saber que como hijos, el Señor nos lleva de la mano como un padre bueno y nos sigue enseñando, mostrando, revelando todos los tesoros que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Qué hermoso tema. Luis Toledo, ponte volumen. Gracias, Alex y Jenny. Me encanta la escritura que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo en diversas pruebas. Así dice la escritura. Y eso lo hace el Hijo, el que tiene corazón de hijo, el que acepta y recibe esa identidad de hijo, porque nos sentimos, aún a pesar de todo, en las manos de papá, cuidado por papá, en sus manos. El que está, por eso Jesús dijo, al que yo tomo de mi mano, nadie me lo puede arrebatar. Entonces, si yo estoy con cualquier enfermedad y estoy sufriendo, o estoy padeciendo hambre, o estoy sufriendo algo, y sé que estoy agarrado de Jesús, sé que va a ser momentáneo. Por eso es la otra escritura que me encanta, que dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice una, diversas pruebas. Pero bueno, en la gracia del Señor, aquí estamos nosotros disfrutando de este tiempo. Así es que gracias, Jenny, qué lindo haberte visto después de haberte visto en acción. Obviamente aquí está Luis Alburez, que también fue director del colegio, pero yo recuerdo que yo empecé siendo el director del colegio de primaria. El primer año yo estuve ahí con la primaria y obviamente preescolar. Después pues ya pasé a ser el director general de la escuela, pero en ese tiempo yo me gocé ver a ustedes trabajar directamente. No solo yo, solo veía el reflejo de mis hijos regresando a casa después de ser atendidos, ministrados y siendo ustedes enseñando a nuestros hijos, sino que yo les vi en acción. Así es que yo lo vi de cerca. Yo fui testigo ocular de estas cosas. Así es que muchas gracias.